Correcto. Bueno, pues entonces empezamos ya la sesión y también estamos ya grabando. Y para mí es un enorme gusto de verdad presentarles a la ponente del día de hoy. Ella es la doctora Eva Belmar, que es actualmente la coordinadora de neuropsicología del Centro Neurológico del ABC. Y además de ser una extraordinaria psicóloga y neuropsicóloga, es una gran amiga. Tengo el placer de conocerla desde hace muchos años, casi 20 ya, la misma edad de mi hija grande. Así Y es, un poquito más, yo creo. un poco más, porque claro, porque yo llegué, porque empecé a estar embarazada mientras estaba en el centro, entonces, más tiempo. Correcto. Y bueno, lo que yo he aprendido en la vida de neuropsicología fue en gran medida gracias a Eva, así que me da un enorme placer eh, presentarle el día de hoy. Entonces, Eva, bienvenida y déjame, no sé si tú quieras dirigir algunas palabras, si no directamente hago el share de tu presentación. Tú me dices. Yo creo que vamos empezando y yo espero que si tienen preguntas o lo que sea, tengamos un rato para poderlo platicar. Trataré de hacerlo, este, no muy largo y mucho con la idea de que yo sé que la plática se llama trastorno por déficit de atención, pero sí quisiera yo que viéramos en realidad qué son desde el punto de vista neuropsicológico estos procesos y a qué nos referimos realmente cuando estamos hablando de un trastorno, ¿no? De lo que también vamos a aclarar un poquito las cuestiones. ¿Ok? ¿Empezamos? Tú dime. Perfecto, empezamos. Ok. Vamos a entrar directamente con qué es esto de la atención, porque todo el mundo desde siempre nos han dicho, pon atención, y es que no pones atención, y es que hay falta de atención. ¿Qué es esto de atención? Realmente la atención es un proceso bien complejo, bien difícil, en el que un montón de partes del cerebro, y aquí voy a hablar de dos cosas, un poco de la anatomía y un poco de circuitos neuroquímicos, o sea, para procesos de atención se involucran muchísimas partes del cerebro, pero además también varios neurotransmisores. Y entonces es importante considerar que cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando en este caso de una cosa muy compleja en la que están interviniendo muchos aspectos. Entonces, la atención pues, es una cuestión conformada de múltiples conceptos, muy compleja, en la que interactúan además con otras partes del desarrollo desde el principio. La que sigue, por favor, Angélica. Hay varias vías. Una de control mental básico que tiene que ver con este nivel general en el que estamos alertas. Para poner atención, primero tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar en contacto con el mundo y nuestros sistemas sensoriales tienen que estar además muy alertas, ¿no? Y aunque no lo crean, sí tenemos procesos de atención en las manos, o sea, en el tacto, en los oídos, en la nariz, en el gusto y en los ojos. Por eso es que también podemos meter la mano a una bolsa y tocar algo y reconocer qué es esto y saber. Tenemos además la capacidad de reconocer con todo esto y la primera parte que tenemos que tener listo para tener esto que llamamos las nocias, o sea, para conocer algo, es poder poner atención. Igual pasa con un olor, igual pasa con el gusto y desde luego con los otros dos sentidos, que es lo que más frecuentemente se evalúa. Y aquí tiene que ver esta parte del sistema nervioso central que se llama el sistema reticular activador que está en el tallo cerebral, que es esta parte central más primitiva, pero que nos permite estar alertas y poder tener contacto y activar estas zonas de nuestro cerebro. Adelante, ¿sí? Ahora, todo el mundo pensamos que la atención generalmente tiene que ver con la vista, obviamente cuando vemos, tiene que ver con el oído, que son las dos partes que siempre evaluamos más desde el punto de vista neuropsicológico, pero por lo general estamos acostumbrados que todo el mundo nos diga que tiene que ver con los lóbulos frontales. Vamos a hablar un poco cómo es la interacción general del cerebro para poder poner atención y a qué nos estamos refiriendo entonces con esto. Este sistema atencional posterior es esta parte de atrás del cerebro que tiene que ver más que nada con la corteza parietal, ¿no? Y que
obviamente se une con los campos visuales, que son estos que también nos permiten poder distinguir dónde están las cosas, ubicar si están lejos, si están cerca, ¿no? Y aquí eso es parte de lo que también nos permite tener capacidades de atención alternada y dividida. Una atención dividida es esta en la que yo puedo tener atención al mismo tiempo en dos cosas. Y esto obviamente conforme va pasando la edad vamos perdiéndola un poco, pero los niños más pequeños y sobre todo los adolescentes son muy capaces en todo esto precisamente por la forma en la que funciona esta parte posterior parietal. Y tiene que ver también con los campos posteriores visuales de esta zona parietal. ¿Cuál es la que sigue? De este sistema posterior también hay otras dos zonas importantes, que son el colículo superior y el pulvinar lateral. Esto quiere decir que esto nos permite filtrar. Y parte de lo que siempre nos han dicho con el problema de atención, si ustedes han estado en contacto con estas cuestiones, es que poner atención es también poder filtrar, poder saber qué es lo relevante, qué es lo no relevante, qué cosas sí es a lo que queremos atender y qué otras cosas vamos a hacer a un lado en ese momento o que vamos a tener un poco ahí en stand-by para que si en un momento dado suena, por ejemplo, ahorita la alarma sísmica, pues es a la que le vamos a hacer caso y vamos a cambiar nuestra atención y vamos a salir corriendo, ¿no? Y esta parte también, el colículo superior, nos permite hacer este cambio de atención de una cosa a otra. Por lo general, vamos a decir que vamos a decir, este tipo de atención es muy importante para las amas de casa, estas que hacen muchas cosas, ¿no? Y para la gente que hace mucho este multitasking. Aunque se ha encontrado que esto del multitasking parece ser que no es muy bueno para el cerebro, entonces por favor no lo hagan tanto, aunque podamos tener la capacidad de hacerlo gracias a esta capacidad de shifting de la atención, sobre todo de atención visual. La que sigue, por favor. Estas zonas del cerebro entonces sí se van conectando gradualmente con estas zonas frontales, las que siempre hemos sabido que tienen que ver con la atención y con la regulación de muchas de estas cosas, que tiene que ver con el prefrontal anterior, que es esta zona muy hacia adelante de nuestro cerebro, la parte dorsolateral, que está aquí en medio, ¿no? Y la parte orbitofrontal, que es la que está precisamente cerca de las órbitas oculares. Y este es un sistema atención al medio, que además también sirve mucho de regulación. Cuando hacemos pruebas de lóbulos frontales, por lo general, lo que estamos hablando es a través de estas pruebas inferimos cómo están funcionando estas cuestiones, ¿no? Entonces, pruebas como, por ejemplo, la Torre de Hanoi, pruebas que implican el seleccionar un sistema sobre otro, que impliquen estas cosas de go, no go, o sea, de voy o me paro, tiene que ver mucho con este tipo de sistema atencional en el que están involucrados estas partes del cerebro. Y tenemos desde luego nuestro sistema frontal superior, que tiene el cíngulo anterior y el área motora suplementaria, que nos ayuda mucho a que, sobre todo hablando de la atención visual, está muy íntimamente ligado con todo este sistema posterior del que comentamos hace un momento. La que sigue. Entonces, como vemos, la atención tiene una fenomenología muy compleja. Involucra cosas como percibir, ¿no? Darnos cuenta del estímulo, darle además una orientación a nuestra vista, ¿no? Y a poder decir, estos otros estímulos no importan, sino voy a seleccionar este por sobre los otros y este va a ser el relevante y el no. En un momento dado poder cambiar de estímulo y entonces poder decir, este sí, este no, o primero voy a tener uno como prioritario y luego el otro como prioritario y a la velocidad de procesamiento. A lo mejor algunos de ustedes conocen la prueba de Stroop, que sí pensé en meter un ejemplo de estos, pero también me cae muy gordo porque ahora las redes sociales han metido por todos lados. Ya todo el mundo se conoce la prueba de Stroop y la echa a perder un poco, ¿no? Ya pierde un poco luego validez desde el punto de vista neuropsicológico, porque en muchos de estos páginas de ejercicios mentales la ponen. Y es nada más esta cuestión en la que lo que ustedes tienen es una palabra escrita con otro color y a lo que hay que darle relevancia es al color y no a la palabra. Aquí está el supuesto de que cuando generalmente uno ya lee y escribe, la prioridad siempre la va a tener la parte verbal, que es a lo que más nos va a jalar. Y entonces el tener que inhibir
la parte verbal, que sería la prioritaria, y darle prioridad al color, que no sería la prioritaria, echa a andar precisamente este mecanismo de selectividad, de regulación y de poder echar a andar todo este sistema basado también en los lóbulos frontales y que nos ayuda también a saber qué tanta regulación puede haber, no solamente de los estímulos, sino a veces también de la conducta. La que sigue, por favor, Angélica. Entonces, como ya vimos, la atención está íntimamente relacionada con la capacidad de estar en vigilia, el alerta, estar qué tan alerta estoy, qué tan despierto estoy, por eso los cafés nos funcionan muy bien para poder poner mejor la atención, qué tan consciente, ¿no? Motivado, la motivación. Y aquí es claro, ¿no? Y aquí estamos hablando de dos cosas. La motivación que produce, generalmente produce una serie de sustancias en el cerebro que nos ayudan a poder estar mejor conectados, ¿no? Con esta parte de quiero ver, quiero estar alerta, quiero estar allí. Y a veces los podemos manipular con cosas como, por ejemplo, como dije hace un rato, con el café o con alguna otra sustancia que nos ayuda a que esta motivación esté un poquito más prendida, ¿no? La motivación interna sería la ideal casi siempre, pero en estos tiempos parece ser que eso ya no sucede mucho. Casi siempre la motivación es extrínseca, pero bueno, si de alguna manera encontramos una motivación para poner atención, esto es lo que nos va a poder permitir echar a andar todos los demás aspectos. La atención siempre va a ser un prerequisito para la memoria. Entonces, cuando nosotros evaluamos atención, casi siempre evaluamos tres factores claros: la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Más adelante voy a hablar un poquito qué es esto de las funciones ejecutivas, pero queda claro que todas estas son funciones que nos sirven para aprender, empezando para aprender, para estar en contacto con los demás, incluso para relacionarnos socialmente, y también que desde luego nos va a servir a todos en el trabajo, para las actividades cotidianas que estamos haciendo todos los días, ¿no? Entonces, la atención está íntimamente relacionada con todas estas cuestiones y vamos a ver un poquito aquí cómo es que el proceso de atención se ve afectado, sobre todo cuando tenemos lo que llamaríamos un trastorno a este respecto. La que sigue, por favor, Angélica. Cuando nosotros evaluamos también entonces la atención, tenemos que evaluar todo esto. Tenemos que tener pruebas para poder inferir cómo está todo esto, ¿no? Y de ahí vamos a ir viendo en qué parte del proceso de atención este paciente, esta persona, no está funcionando correctamente y entonces también, por lo tanto, qué áreas del cerebro o qué circuitos neuroquímicos o neurofisiológicos estarían involucrados para esto, ¿no? La atención focalizada habitualmente es esto. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de atención focalizada así nada más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no importa. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo que jugar a esta de Encuentra a Wally. Tenemos que seleccionar un estímulo, tenemos que focalizar y tenemos como que tenemos en la mente el estímulo de esta cuestión. Tengo que seleccionar un estímulo sobre los otros y luego mantener, quiere decir que voy a mantener, sostener este esfuerzo mental sostenido para una tarea el tiempo necesario para hacerla. Entonces, por ejemplo, si sigo haciendo esto de buscar a Wally, primero tengo que saber bien cuál es el estímulo que quiero. Segundo, ¿dónde están? Y además a veces son partes del estímulo nada más. Después, si tengo que encontrar a varios, tengo que mantener al menos por 5 o 10 minutos la atención para poder seguir manteniendo esta tarea. Y luego cuando a veces, por ejemplo, estos libros de Wally vienen con, vamos a buscar a Wally, pero también vamos a buscar a la novia y vamos a buscar al maguito y vamos a buscar cualquier otro, implica que también entonces tengo que alternar mi atención hacia otros estímulos y ya no va a ser nada más uno el prioritario. Y esto entonces implica cierta flexibilidad. Es como cuando yo voy directamente hacia un plan, voy haciendo una cosa, me topo con que no puedo solucionarlo y entonces tengo que encontrar cuáles serían las otras opciones para esto. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver desde el punto de vista teórico, y si voy a hablar un poquito de cierta teoría, voy a tomar aquí a tres teóricos, uno obviamente a estos, obviamente a Luria, porque no me perdonarían si no considero a Luria, aunque yo no soy muy luriana, y algunas otras de personas que tienen que ver
con algunos otros enfoques al respecto de la neuropsicología. Sabemos que hay varios componentes de la atención, quitando ya un poco, aunque sí, obviamente vamos a estar implicando que esto tiene que ver con el cerebro, esto tiene que ver con estos circuitos y con estas zonas diversas de las que ya hablamos. Los componentes son la intensidad, la selección y el control atencional supervisor. Este control atencional supervisor es muy, muy, muy importante. Y estos son el tipo de cosas que habitualmente no funcionan cuando una persona tiene un trastorno de atención. Generalmente podemos estar alertas, podemos mantener cierto tiempo la atención sostenida, tenemos esta capacidad de seleccionar, pero el tener estrategias de cómo lo voy a hacer y tener, perdón por mis errores, tengo muchos errores de dedo aquí, como ven, mi atención no es muy buena. Y entonces ya hasta que base de hacer mis transparencias me doy cuenta de mis errores. Eso es un error de atención, exactamente. La flexibilidad, como decíamos, ¿no? Esta flexibilidad de poder entonces pasar de un plan A a un plan B a un plan C, de cambiar de un estímulo que me permita tener esta atención alternada, ¿no? O hacer un shifting de atención correcto y poder seguir con una cuestión y luego parar y moverme hacia el otro y poder hacerlo igual de eficientemente que lo hice con el primero. Esto es para lo que sirve este control atencional supervisor. Adelante, por favor. Y como decíamos entonces, la atención está súper, súper, súper ligada a las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues son estas partes del cerebro que también implican los mismos neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores están involucrados en la atención? Pues desde luego la dopamina, la serotonina y como decíamos un poco, ¿no? Las cosas que tengan que ver un poco con la adrenalina y la noradrenalina, que serían como las sustancias que implican, que nos ayudan a poner más. Obviamente si estamos asustados, si estamos emocionados, si estamos contentos, o estamos tristes, nuestra capacidad de atención va a variar porque también nuestro nivel de neuroquímicos en ese momento va a ser distinto en las zonas que van a importar para esto. Si yo estoy muy emocionado y decían eh, que de alguna manera la emoción puede afectar la atención, también por lo tanto entonces va a afectar la memoria y va a afectar lo que yo me acuerdo. Por eso también decían que una gente que tiene un estrés postraumático no puede ser un buen sujeto que sea un testigo de un crimen, ¿no? Porque precisamente ese factor de atención y de memoria se ve afectado por estas cuestiones. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues yo diría que es el director de orquesta. Es como yo puedo tener, y ya lo hemos comentado antes, y creo que Angélica ya me lo oyó decir, ¿no? Todas mis funciones atrás podrían estar a lo mejor más o menos bien organizadas y yo ser muy lista y tener una buena capacidad de razonamiento, de lógica, de abstracción, pero si en un momento dado mi director de orquesta, que es precisamente este sistema regulador, este sistema de funciones frontales, no me deja hacerlo bien, ¿no? Si el director no entra cuando debe, no me dice lo correcto, no le pone la intensidad adecuada, yo no voy a tener una ejecución correcta, ¿ok? Entonces es como ustedes tener en su cerebro a la Filarmónica de Berlín, pero tener a un director muy chafa dirigiéndola y entonces, aunque sea una gran orquesta, las cosas no van a funcionar. Y eso es muy típico en el trastorno por déficit de atención. La mayor parte de los papás cuando llegan dicen, pero es que si mi hijo es muy listo, pero si en la escuela también dicen que tiene mucha capacidad, pero no le echa ganas o no quiere hacerlo, o en realidad lo que pasa es que el chavo tiene muchas cualidades y toda la capacidad para hacerlo, pero su director de orquesta, o sea, todas estas partes que regulan, que dirigen, que priorizan, que integran y regulan las funciones cognitivas, no está funcionando como debe. La que sigue. Y para estas funciones ejecutivas, cosas de las que casi siempre van a ser muy, muy importantes y que para las funciones de hacer una tarea, de estar en el salón de clase o de trabajar,
van a ser factores cruciales, van a ser esto que decíamos, que es la flexibilidad cognitiva, esta capacidad de podernos mover en diferentes campos o en diferentes zonas de un mismo campo, el establecer metas, el poder establecer metas y luego poder llegar a ellas con una metodología, con un plan A, B, C, D, E y poder llegar a mi meta adecuadamente, ¿no? El cómo proceso la información, si lo hago de una manera organizada y de una manera eficiente y qué tanto puedo mantener mi control atencional. Entonces, qué tanto puedo yo hacer todas esas cosas que dijimos antes, ¿no? Desde orientar, focalizar, seleccionar, mantener, hacer los cambios de atención que fueran necesarios. Y esto es entonces algunos de los factores que cuando vemos a personas que tienen un problema de atención, sería muy típicamente las cosas que más se encuentran afectadas. Adelante. Como decíamos, sí tenemos que hablar un poquito de Luria. Y de acuerdo a Luria, que además, pues bueno, sí, de esto salieron además todas las demás teorías y de esto partió también mucho de lo que ahora sabemos acerca de los mecanismos neurofisiológicos, neuroquímicos anatómicos de los procesos de atención. Luria, que no podía tener tampoco todas las herramientas que nosotros tenemos. Yo siempre he pensado que, bueno, aquí es un break, ¿no? Luria y los dos eran neurólogos, Luria y Freud, sabían muy bien de qué estaban hablando y sí tenían idea de por dónde iban las cosas. El único problema es que no tenían manera, no tenían manera de poder corroborarlo, ¿no? No tenían los instrumentos que tenemos ahora y demás. Y claro, ahorita nos sentimos muy, ahora sí que muy, muy, como dirían por ahí, porque ya podemos saber un montón de esas cosas que ellos sabían, pero seguramente en unos 5 o 10 años más podrán decir mucho mejor algunas cuestiones acerca de los procesos psíquicos de los que hablaba Freud y desde luego de todas estas funciones o todos estos sistemas funcionales cognitivos de los que Luria siempre se refirió, ¿no? Bueno, esto era nada más el comercial. Luria hablaba un poquito de que la atención, pues depende de qué. Pues desde luego de los estímulos externos, de qué tan intensos son, ¿no? Como decíamos, si suena la alarma sísmica, si explota una bomba, ¿no? O si es una música muy tenue, y si nos va a motivar y si nos gusta o no, ¿no? ¿Qué tan novedoso es este estímulo? Siempre van a ganar los estímulos más nuevos, más novedosos, sobre los estímulos más viejos, ¿no? Porque siempre la novedad va a hacer que neuroquímicamente echemos a andar más sustancias ahí que nos van a motivar para poder hacerle caso a este nuevo estímulo y aprender acerca de él. Y también la organización estructural de estos estímulos, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil poner atención a estímulos organizados que a estímulos dispersos y vamos a decir, cuando los ponemos a encontrar objetivos en una hoja, va mucho mejor si están renglón por renglón a que si están todos revueltos en una hoja sin ningún orden. ¿Ok? La que sigue, por favor. La orientación, el volumen y la estabilidad de un estímulo también va a importar. Y como decíamos, ¿no? No solamente importa lo que está afuera, sino lo que está adentro. Entonces, importa la calidad del estímulo y lo que tenemos allá afuera y lo que nos están ofreciendo de afuera para acá. Pero también va a importar lo que yo tengo acá adentro, ¿no? ¿Qué motivación tengo para hacerle caso a ese estímulo? ¿Qué tan automatizada es la operación que me están pidiendo o no? ¿No? Generalmente para una operación automatizada voy a necesitar mucho menos esfuerzo mental. ¿Cuántos de ustedes no les pasa, no? Que van manejando y ya nada más van siguiendo el mismo camino de siempre como caballito percherón, ¿no? Luego de repente van a la mitad del camino y dicen, pero si yo no iba a mi casa, iba yo a, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que puede orientar también el estímulo y qué tanto vamos a poder tener aspectos de atención al respecto. Las no automatizadas van a requerir mucho, mucho más esfuerzo mental y por lo tanto de una atención más intensa. La que sigue, por favor. Y también sabemos que la atención puede ser voluntaria e involuntaria. Y ahí biológicamente, pues obviamente la atención involuntaria está dada por estos estímulos poderosos biológicamente, ¿no? Que pueden ser desde el hambre, la sed, ¿no? La necesidad de reproducción, ¿no? Y esto se da desde el principio, desde las primeras semanas de el desarrollo. Entonces, esta atención es básica para sobrevivir y está allí
¿no? Y es la base para luego poder tener una conducta organizada, con una dirección clara y seleccionar las conductas a las que sí vamos a ir y a las que no vamos a ir. La que sigue, por favor. Y está la atención voluntaria, que esa es sobre todo de origen social, que está mediatizada por el lenguaje, obviamente verbal y no verbal, y esto es lo que determina que sea algo más importante que otra cosa para nosotros, ¿no? A lo que vamos a dirigir más nuestra atención que hacia otros estímulos. Y aquí la relación madre-hijo empieza a tener un papel muy, muy importante, ¿no? Y ahí vamos otra vez a lo que decíamos con Freud. Obviamente nosotros vamos a poner atención y vamos a orientar un montón de todas estas cosas, incluyendo nuestro desarrollo neurológico, gracias a esta relación inicial que podamos tener con nuestra madre. La que sigue. Y Luria, cuando habla de esta función reguladora, que ya no es nada más la atención y el estímulo y como que hay adentro de nosotros y demás, sino toda esta función reguladora, pues él dice que hay varios aspectos que tienen que ver con esto, ¿no? Y el primero es el afecto. El afecto va a ser una de las primeras circunstancias que va a regular esta parte de atención o no atención hacia algo. La función impulsora, ¿qué tanto me impulsa? Que tiene que ver con la regulación del adulto, este adulto que inicialmente dijimos que sería la madre, y después nosotros iremos desarrollando una regulación propia, ¿sí? Conforme vamos caminando, moviéndonos más, aprendiendo a hablar, vamos aprendiendo también a regular desde nuestros movimientos, nuestro pensamiento, lo que queremos, lo que no queremos, hacia dónde orientamos nuestra conducta. Y así entonces entre los 2 y 3 años de edad, los niños, y ya para los 3 años, es claro que tienen esta capacidad de regulación interna. Entonces, y aquí sí es bien importante, cuando hablamos de que lo que pasa es que el niño está muy chiquito y tiene 3, 4 años y no está pudiendo regular y demás, hay que tener cuidado, hay que saber que biológicamente esta capacidad regulatoria, esta capacidad de organizar, de poder dirigirme, es también una cuestión mucho de sobrevivir, ¿no? De meterme menos en líos y de tener también menos accidentes en la vida. Y entonces sí, para los 3, 4 años yo debo de tener esto bastante bien organizado o voy a empezar a tener problemas en la vida cotidiana, sobre todo social. Y pues bueno, ya también cuando inventamos la vida escolar, en la vida escolar. Aquí sigue. Este es otro teórico que también plantea precisamente estos sistemas atencionales. Obviamente piensen que hablamos toda esta parte anatómica, neurofisiológica y neuroquímica, que es lo primero que toqué en esta parte, en esta primera parte de la plática, y que entonces estas teorías, ¿no? Tanto la teoría de Luria como esta de Posner, como en general las teorías de la atención y de funciones cognitivas, se basan bastante en esta parte fisiológica. Entonces siempre tengan esto en mente para considerar lo que vamos a decir. Y aquí Posner dice que el sistema atencional está compuesto de varios sistemas separados. Él sí es muy compartimentalista en estas cuestiones, ¿no? Y que cada sistema tiene características propias. Y él dice que lo que pasa es que cada sistema entonces se puede descomponer por sí mismo, ¿no? Y que puede no tener uno problemas de atención selectiva, pero sí de atención sostenida, o no tener problemas de atención alternante, pero sí tener problemas de atención dividida. O sea, él dice que cada uno de estos sistemas puede estar totalmente compartimentalizado, funcionar por sí mismo, y obviamente esto no sucede. Sin embargo, debo decir que cuando nosotros evaluamos personas, sí encontramos que hay gente que puede tener muy buena atención selectiva y muy mala atención dividida. Y aquí es donde precisamente vamos a tener esta capacidad de poder inferir entonces qué zonas, qué circuitos o qué parte de la anatomía cerebral pudiera estar comprometida, ¿no? Ya fuera si fuera una lesión o si fuera un trastorno del desarrollo. Y generalmente los trastornos del desarrollo no es tan puntual, pero cuando ya tenemos, ¿no? Que es como Luria también encontró todas sus lesiones, tenemos gente que tiene un accidente vascular cerebral en una zona específica, entonces sí encontramos. Tengo ahorita, por ejemplo, 2 pacientes que tuvieron un accidente vascular cerebral
temporoparietal izquierdo y que están teniendo cuestiones bastante específicas de atención, no precisamente de mi negligencia, que quiere decir como si se me olvidara la mitad de la vida, ¿no? De la hoja, de mi mano, de mi cuerpo, de todo, pero que sí están teniendo funciones de dificultades de integración. Y, por ejemplo, todo el mundo diría que uno de mis pacientes lo que tiene es alexia y que lo que perdió fue la lectura y que no puede leer, cuando en realidad lo que tiene es una cuadrantanopsia que no le permite integrar bien y no le permite atender a ciertos estímulos, ¿no? Y tengo a otra mujer que dicen que tiene una dispraxia, lo que pasa es que como no puede ver bien, porque su cerebro tiene ahora que aprender a ver con una hemianopsia y con estas zonas no muy bien funcionales, ahora su cerebro tiene que hacer toda esta plasticidad para poder volver a integrar las dos partes de su cerebro y poder hacer cosas con las dos manos. Entonces, sí es importante por eso estos análisis que hacemos desde el punto de vista neuropsicológico para saber precisamente de dónde viene, ¿no? No solamente qué le pasa, sino por qué le pasa, ¿sí? Y entonces precisamente cómo vamos a armar nuestro programa, ya sea de rehabilitación o de habilitación de funciones. Bueno, aquí este fue otro comercial, pero vamos a seguir. Y bueno, aquí la orientación, sí, la orientación y los factores de atención que de acuerdo a esta historia tiene que ver, del histórico-cultural que viene de Luria, desde luego, tiene que ver con la estabilidad y el tiempo de atención, que es la atención sostenida, la movilidad y distribución, que es la capacidad de pasar de un estímulo a otro, del volumen, esto es súper importante, el volumen y la complejidad. No muchos teóricos hablan de volumen y la complejidad, y esto sí es importantísimo. Y esto afecta de manera importante la memoria, no solamente la atención, sino luego lo que puedes hacer o no puedes hacer. Hay muchas personas que tienen líos con las matemáticas porque no tienen una atención adecuada y no tienen una memoria de procedimientos adecuada, no porque no tengan una buena lógica matemática y no sepan hacer operaciones aritméticas o que no sepan, ¿no? Que un problema, lo primero que tengo que hacer es esto y luego esto, sino que en el momento en el que tengo que empezar a hacer el proceso, me pierdo. Y esto tiene que ver con estos sistemas reguladores, ¿no? Y la cantidad, no es igual que yo resuelva un problema, por ejemplo, aritmético de 2 elementos que de 4. Y entonces esto va a afectar también mi capacidad de mantener atención en esta tarea cognitiva. La que sigue, por favor. Y entonces pues, les voy a decir que hay un montón de conceptos de atención, ¿no? Que en general incluyen, como dijimos, ¿no? La vigilancia, la orientación, el tipo de diferentes atenciones que podemos tener o diferentes tipos de atención que podemos tener y que es muy importante entonces sí, no nada más decir, esta persona tiene un problema de atención, sino qué tipo de atención es la que está afectada y qué afecta este tipo de atención que no está bien organizada en esta persona. La que sigue, por favor. Y la orientación, bueno, vamos aquí, esto yo creo que lo vamos a pasar porque esto ya es un poquito lo que ya hemos dicho. Dale la que sigue. Y como vimos, ¿no? El lóbulo frontal y el lóbulo parietal tienen que ver importantemente con procesos de atención y que esto nos va a conectar entonces con todo este sistema atencional de la atención ejecutiva que participa pues obviamente en los cambios de tarea, en el control inhibitorio, en la resolución de conflictos, como les decía, como un problema aritmético, en la detección de errores, que es esto que luego llamamos un poco como metacognición, ¿no? ¿Qué es la metacognición o qué es esto de poder supervisar mis tareas? Es en voy bien o me regreso. Estoy haciendo un proceso en el que voy en el paso A, B, C, D, E, pero siempre mi sistema supervisor va viendo de, a ver si hice bien, si sumé en vez de restar, sí, la que llevaba la puse, sí. Y esto sí tiene que ver con estos procesos de atención. Entonces, aunque atención parece que sea nada más es que te estoy mirando, estoy viendo, estoy seleccionando estímulos y estoy quedándome viendo, manteniendo mi atención allí, tiene que ver con muchas otras más cosas. Y por eso es importante considerar que cuando hablamos de un trastorno de atención, estamos hablando de muchísimos procesos y hay que estar bien claros entonces de por dónde va el problema de atención de esta persona. La que sigue, por favor, Angélica. ¿Todo va bien con tus alumnos, Angélica? Sí, perfecto. Aquí están todos los que pueden estar por el momento. Exacto. Pero por allá lo demás va bien.
Por el otro lado parece que se está resolviendo. Muchas gracias, Eva. Sí. Ok, ok, ya, gracias. Y aquí también tiene que ver este otro proceso que es muy importante como proceso que llamamos también de funciones ejecutivas. Anticipar, planear y organizar. Y entonces siempre tenemos que planificar, ¿sí? Y esto implica procesar. Y entonces aquí es donde están en juego todas estas diferentes regiones frontales que se relacionan con esta atención ejecutiva, sobre todo la circunvolución del lengua anterior de los lóbulos frontales y los circuitos frontoestatales, ¿no? Las que están en directo contacto con el estriado. Entonces, como ven, muchísimas zonas del cerebro, prácticamente más de la mitad del cerebro, tiene que ver con procesos de atención. Entonces, cuando estamos evaluando atención, memoria y funciones ejecutivas, estamos metiéndonos con evaluar todo esto que nos permite estar en contacto con el mundo externo, poder manejar y, bueno, recibir primero todo lo que este mundo externo nos está dando y luego poder manejar, procesar, seleccionar, utilizar, trabajar y hacer algo con todo esto que estamos haciendo. Así que cuando vamos a hablar de un trastorno por déficit de atención, vamos a ver cómo es un poquito más complejo que lo que parecería ser que, que es nada más, ¿no? Cuando nos dicen, ah, sí, tiene TDA, claro, porque es muy despistado. Va más allá de todo eso. La que sigue. A alguien se le metió el micrófono, pero adelante. Dale a la que sigue. Vamos a darle a la que sigue. ¿Sí? Cuando estamos en vigilia, cuando estamos en vigilancia, vamos a incrementar la activación del sistema frontoparietal derecho, ¿no? Que es lo que implica sobre todo la atención sostenida. Las lesiones frontales derecha alteran la vigilancia y el lóbulo frontal afecta estas señales de alerta endógena. Entonces, no solamente vamos a tener problemas para poner atención a cosas de afuera, sino que esto va a afectar cosas como nuestra propiocepción. Y entonces, muchos de estos niños son los típicos que se mueven y se mueven y se mueven. Les dice la mamá, ven, ven, ¿quieres ir al baño? No, 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 no. Y no están detectando que eso que están sintiendo allí es que se les está saliendo la pipí, si no corren se van a ir al baño. Y que en último instante dicen, ¡ah, sí, al baño! ¿No? Ya tiene que estar ahí. Y esto es precisamente el no poder leer tampoco señales internas. Y esto sí es muy importante. Y este es otro factor de atención que también no siempre lo consideran la gente en general. Casi siempre creen que la atención va de afuera hacia adentro, ¿no? De los estímulos externos, sino también de adentro hacia afuera. Y esto de tener una adecuada propiocepción y de tener un buen entendimiento de qué siento, qué pienso, cómo le pongo nombre a lo que siento y a lo que pienso, ustedes se dan cuenta qué tan importante es esto para un procesamiento emocional, ¿no? De saber si esto que estoy sintiendo es que estoy triste, estoy enojado, me duele la panza, sé que no me siento bien, pero ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo voy desmenuzando? Esto también tiene que ver con estos procesos de atención y también se ven afectados en personas que tienen un trastorno por déficit de atención frecuentemente. La que sigue. Y entonces, como decíamos, ¿no? Esta vigilancia endógena, que es voluntaria también, como la externa, perdón, que es involuntaria, debe decir, también endógena e involuntaria, con la externa sin esfuerzo, actúan sobre el lóbulo parietal derecho. Tiene que ver, tendría que ver y todos tendríamos que estar claros de que esto, si me duele la panza, yo debería de ponerle atención inmediatamente, aún sin de estar pensando yo, ah, sí, claro, me duele la panza, quiero ir al baño. Este tipo de cosas eh, que son cosas tan básicas, deberían de estar. Y esto es lo que estaba yo comentando con ustedes, ¿no? Con la negligencia clínica. Sin embargo, a nivel de neurotransmisores, el sustrato también difiere. Y entonces también hay que tener bien claro que la dopamina, la serotonina, la adrenalina y no, la noradrenalina estén donde tienen que estar, en la cantidad que tienen que estar, para poder tener también estos procesos adecuadamente funcionando. ¿La que sigue?
¿Qué es el trastorno por déficit de atención entonces? Pues es un trastorno del desarrollo neurológico. Cuando nos referimos a un trastorno del desarrollo neurológico, quiere decir que no es una enfermedad, ¿ok? Casi cualquier trastorno del desarrollo neurológico lo podríamos llamar algo así como una cuestión atípica, ¿no? Son diferentes, pero el ser, el otro día Angélica precisamente utilizó esa palabra cuando habló conmigo en un momento dado, es como se llaman neurodivergentes, o sea, es una palabra de Sí, este tipo, ¿no? neurodivergencia, ¿no? Exacto. Y que también hay que parar un poco toda esta cuestión de que todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? Una persona con un trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tenemos que meterlo a un camino en el que tenga que caber en este paquete y en esta línea, ¿no? Son diferentes en muchas cosas, pero si son funcionales, hay cosas que no les están estorbando para la vida y demás, bueno, hay que tratar de adaptarnos a... Y lo mismo pasa con una persona con trastorno por déficit de atención. No necesariamente tiene que estar en este camino, no tiene que estar en lo que está el 50% de la población, pero que estas diferencias, sobre todo, no les estorben, ¿ok? Y hacer entonces un trastorno de desarrollo neurológico quiere decir que así están armados, así son, ¿no? Así están hechos. Y eso, pues como decíamos, no necesariamente es bueno ni malo, porque también tiene muchos puntos positivos. Tengo una amiga que siempre dice que hay que aprender a verles lo bueno, ¿no? Que son creativos, que son intensos, que son emocionales, que tienen un montón, que son honestos, que se enojan pero no guardan rencores, que tienen un montón de otras características también que no necesariamente les estorba o son malas para la vida, ¿no? Tienen otras cosas que sí pueden afectarles, sobre todo en sus relaciones personales o en su relación con el trabajo y con el sistema educativo, ¿no? Antes creíamos que este trastorno se acababa en la edad escolar, que ya después de la adolescencia, después de que pasaba toda esa turbulencia del reacomodo y las hormonas y demás, ya la gente ya no tenía trastorno por déficit de atención, se acababa. Hace muchos años que esto dejó de creerse, está muy claro que esto no es así. El trastorno por déficit de atención es un trastorno a través de la vida que se modifica y evoluciona. Y no todo el tiempo tiene los mismos síntomas y no todo el tiempo tiene la misma intensidad y que entonces hay que ir también siguiendo la supervisión de la evolución de cómo van cambiando las características en esta persona. Muchos de ellos puede ser que a la edad adulta ya no les dé la lata porque o ya les dieron medicamento, ya los atendieron, o su cerebro ya se organizó de otra manera, o ya desarrollaron estrategias. Y todas esas cosas puede hacer que puedan vivir mucho más amigablemente con su trastorno y que no necesariamente les estorbe para su vida cotidiana. Y esto no es tampoco nada nuevo, porque muchas, no, regresa la Angélica. Esto no es nada nuevo. Estos síntomas están descritos desde el siglo XVIII, XVII, XVIII. Entonces, sí sabemos, ¿no? Que había muchos médicos que ya decían, estas personas son distintas, estas personas hacen las cosas de otra manera. Muchos han dicho que Mozart tenía no solamente déficit de atención, ¿no? Sino a lo mejor tenía Gilles de la Tourette. O sea, hay muchas personas que han sido artistas, desde luego, ¿no? Sobre todo con los artistas, que precisamente como son este tipo diferente de personas que funcionan de otra manera, que tienen una intensidad distinta, una forma de percibirse a sí mismos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, diferente a los demás, describían desde entonces que eran personas que podían estar teniendo una dificultad. Mucho tiempo le llamaron trastorno hiperkinético, nada más, y muchos años, sobre todo en los años 60 y 70, decían que lo que pasaba era que había un daño cerebral. So, otra vez no era un poco como decíamos de Luria y de Freud, lo que pasa es que no sabían qué estaba pasando y evidentemente algo pasaba en su cerebro que no funcionaba muy bien y pues seguramente tendría que ser un daño pequeñito. Y ahora, pues como le decimos, es trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, que en realidad es como un constructo grande para, como ven, un montón de cosas que pueden estar pasando. En realidad es como un continuo. Y podemos tener desde cosas muy, muy, muy leves, como nada más eso, un poquito de inatención en ciertos momentos, o cuando hay que poner atención sostenida en algunas cosas que nos cuestan trabajo, o que empiezo a tener más líos desde el punto de vista motor y no me regulo muy bien,
E incluso Biderman, que es un gran estudioso de los trastornos del desarrollo y es un psiquiatra californiano, bueno, ya está en Stanford todavía, creo. Él planteó que todo esto, los trastornos del desarrollo, realmente un continuum. De hecho, planteaba el que podía haber un continuum desde el trastorno por déficit de atención hasta los trastornos del espectro autista y seguirse. Y esto lo que implica es que entonces, como están comprometidas las mismas zonas del cerebro, están comprometidas los mismos neurotransmisores, pues nada más implicaba en cómo hacía el juego de estas estructuras y de estos circuitos neuronales, el cómo entonces se ubicaban en qué parte de todo este espectro, ¿no? Y entonces él sí llegó a plantear en un momento dado que tener a un niño con lo que ya nos llamaríamos un síndrome de Kanner, o sea, un autismo profundo, era nada más el punto más severo, y tener a alguien con un trastorno por déficit de atención inatento leve sería como el punto más ligero de este continuum, ¿no? Y eso es de bastante discusión y todavía sigue en discusión, pero me parece muy interesante porque en realidad desde el punto de vista neuroanatómico y neuroquímico está teniendo razón. La que sigue, por favor, Angélica. Me tengo que apurar, ¿verdad? No, no, no. Normalmente lo hacemos de 1 hora, entramos un poquito tarde, entonces 15 minutos sin ningún problema, o el tiempo que tú quieras, porque, bueno, yo estoy feliz Okay. escuchándote, así que Ok. Generalmente este trastorno se diagnostica entre el 6 y 10% de los niños del mundo. Obviamente también depende de la literatura de quién los estudia más y quién los estudia menos. Seguramente hay países que están más pendientes y los estudian más y entonces tienen un diagnóstico de 10, tal vez hasta más, hasta el 15% de estos diagnósticos. Y en los adultos también se diagnostica ahora, entre 2 y 5% de los adultos reciben un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Y generalmente fueron estos adultos a los que o su trastorno fue muy ligero o evolucionó de una manera que les permitió funcionar muy bien, pero ya cuando llegaron a cierta edad y la vida se volvió más compleja y tenía más exigencias, ¡pum! Ahí se nota y ahí es donde notan que esta persona no está siendo funcional y es cuando aparece este trastorno por déficit de atención en los adultos. Los tres tipos que siguen existiendo como grandes rubros son el esencialmente inatento, el esencialmente hiperactivo impulsivo y el combinado. ¿Te das a la que sigue? sí, tenemos una pregunta de Andrea. Normalmente las preguntas las dejamos al final, pero Andrea es nueva en estas sesiones. Adelante, Andrea. Ah, lo siento, no sabía. No, Pero tengo una pregunta justamente de esta prevalencia. Si, por ejemplo, un Sí. niño que siguió con las No te- características, si sigue hasta adulto o se minimizan esa sintomatología. Porque, Exactamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Que es un trastorno que va para toda la vida. Muchos de ellos, como te decía yo, se van evolucionando, ¿no? Y pueden empezar en la etapa preescolar o escolar, ¿no? A veces se hacen más intensos en la adolescencia o a veces se disminuyen bastante en la adolescencia y quedan algunas cosas durante la adultez. Lo que pasa es que depende de cada quien. La mayoría de las personas, hay un porcentaje de estas personas con trastorno por déficit de atención que se quedan con características que les estorban para la vida, entre el 2 y el 5%, y que pues hay que hacer algo con ellos, también hay que atenderlos, también hay que darles medicamento y también hay que darles estrategias, apoyo terapéutico y todas las cosas que, o sea, el que te hayan diagnosticado con déficit de atención cuando eras pequeño no necesariamente implica que te va a estorbar toda la vida, pero también el que no te hayan diagnosticado no quiere decir que cuando seas adulto no es que no vas a tener y seguramente lo tenías desde antes. Y si te vas a la historia neuropsicológica previa, te vas a dar cuenta que sí había elementos de esta persona que sí tenía las características de nada más que como pues pudo ir muy bien en la vida, pues no las notaron, nadie las atendió, pero cuando llegó a cierta edad, a cierto nivel de, como te digo, de exigencia para el trabajo, para la escuela, para lo que sea, se hace más evidente y entonces sí, es cuando también los adultos son diagnosticados en ese momento. Entonces, en general se considera que es un trastorno que va a través de la vida, que va cambiando, que va evolucionando y puede ser que te dé menos lata en la infancia y luego más más tarde en la vida, o al revés, que es la mayoría, que te da mucha lata al principio de la vida y luego te vas organizando,
se va acomodando un poco mejor esta neuroanatomía desde el punto de vista funcional, y también implica que tú has desarrollado estrategias o te han dado algún tipo de tratamiento para que puedas llevarlo de una mejor manera. ¿Ok? Gracias. Ok. De nada, seguimos. Generalmente, de acuerdo al DSM-5, estas son las cosas que dicen que pueden tener, ¿no? Estos 9 son síntomas como muy, muy, muy frecuentes, y estos están incluidos en todas las escalas que evalúan déficit de atención, que sería, por ejemplo, la escala de Conners, la escala de Vanderbilt, la escala de Barkley, todas las escalas que apoyan, ayudan a hacer el diagnóstico, consideran por lo menos, y algunas más, y muchas más seguramente, de estas características. Pero estas son como 9 características muy típicas que tiene el trastorno por déficit de atención de tipo inatento. ¿Ok? Y espero que nadie esté poniéndole palomita ahorita y no empiecen a diagnosticarse, por favor. ¿Ok? La que sigue. Estas serían las 9 más típicas de el TDA, el trastorno por déficit de atención hiperactivo impulsivo, que son las que más coinciden y que pues obviamente también, ¿no? Si en un cuestionario palomean frecuentemente estas, pues vas a ir considerando que los papás o los maestros o quien quiera que está con este niño se da cuenta de que estas cosas están sucediendo. La que sigue. Y se dice que, de acuerdo al DSM-5 otra vez, al menos tiene que haber 6 de los 9 síntomas, ¿no? De una u otra o de las dos, porque acuérdense que estamos hablando de inatento, de hiperactivo impulsivo o del combinado, que quiere decir que tiene características de uno y de otro tipo. Y para considerar el diagnóstico, frecuentemente los psiquiatras y los neurólogos pues, consideran que la duración de los síntomas debe ser mayor a 6 meses, que debe de aparecer más de un escenario. Por ejemplo, si nada más aparece en casa, pero no en la escuela, o nada más en la escuela, pero no en casa, pues a lo mejor hay que ver qué está pasando también con el medio ambiente, y a lo mejor no es un trastorno de la persona, sino del lugar, ¿no? Que síntomas deben ser suficientemente importantes o con suficientemente intensidad como para estorbarles, como les digo, en su vida cotidiana. Esto ha ido cambiando, como les decimos, ¿no? Los síntomas deben de iniciarse en la niñez, aunque no siempre se hacen evidentes, ¿no? Como les decía, hay muchas personas que sí tienen características de trastorno por déficit de atención, pero que más o menos ahí la lograron. Y les digo cuál es la forma en la que habitualmente la liberan los chavos cuando son chiquitos. Hacen un montón de ejercicio. Y los niños que hacen mucho, mucho, mucho ejercicio, precisamente porque a través del ejercicio regulan dopamina, serotonina y una serie de cosas en su cerebro, pues la llevan muy bien. Entonces son estos chavos que, y ya me van a ver por ahí algunos que andan escuchándonos, juegan mucho fútbol y hacen mucho ejercicio, y pues ahí se la llevan, y son chavos listos, y entonces pues pasan de año y no pasa nada, y se sacan 10 en los exámenes, aunque no entran a clases, y, ¿me entienden? Y que muchos de ellos, pues obviamente a veces los catalogan como oposicionistas y desobedientes y rebeldes y demás, ¿no? Y que, pues bueno, ahí la libraron y no necesitaron tomar un medicamento y no necesitaron ir a... Pero ¿qué pasa cuando son adultos y luego hacen menos ejercicio y demás? Entonces es evidente que dejan de tener esos niveles de dopamina y serotonina en su cerebro, y entonces, ah, caray, ahora sí les estorban. Y me estorba para concentrarme en la chamba, y me estorba para un montón de cosas. ¿Ok? Y estos síntomas no pueden atribuirse a otra cosa. Hay muchas otras, por ejemplo, ¿no? Eh, Tener trastorno por déficit de atención acompañado de otras cosas, que es un poco lo que vamos a ver, sí puede existir, pero vamos a decir, el trastorno por déficit de atención por lo general tiene una pues una buena línea genética, ¿no? Va en las familias. Muchas veces las personas con déficit de atención tienen padres, tíos, abuelos, primos o hermanos que tienen o han tenido algunos de estos síntomas, ¿no? También está descrito que muchas veces a los niños prematuros les puede pasar por la manera en la que tienen la organización neurológica, también pueden tener este tipo de trastornos sin tener nada más. Ahora, si hay otra condición neurológica, entonces hay que ver
si es parte de esa condición o coexiste con esa otra condición, ¿no? Entonces, bueno, de las características del combinado, por lo general, tienen líos desde el punto de vista de neuropsicológico, pues con la coordinación motora, tienen bajo rendimiento en pruebas de función ejecutiva, sobre todo en memoria de trabajo verbal y no verbal. La velocidad de respuesta aquí, como se afecta, es que generalmente lo hacen muy rápido y generalmente sacrifican calidad por velocidad y generalmente cometen muchos errores de lo que nosotros llamaríamos omisión y comisión, o sea, omiten estímulos y cometen errores. Y por lo general les va mal en la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque van rápido sin ponerle mucho caso al contenido, ¿no? La que sigue. Seguimos con el TDA tipo combinado, les falla frecuentemente la organización y la planeación, su capacidad secuencial, el automonitoreo, esto del que decíamos si muy bien me regreso, lo estoy haciendo bien o por dónde voy, ¿no? Les afecta la memoria de trabajo, la regulación del tiempo, la capacidad de atención sostenida porque no pueden quedarse mucho tiempo en algo, y la impulsividad cognitiva, o sea, estos de los que responden antes de que les acabemos de hacer la pregunta, o estos de que, típica prueba de que haz esto, esto y esto, y al final dice, no hagas nada de lo anterior, solo pon tu nombre al final de la hoja. Estos ya hicieron todo lo demás y no leyeron todas las instrucciones antes de hacer las cosas, ¿no? Va, gracias. El tipo inatento generalmente tiene déficit en la fluidez verbal semántica. O sea, estas listas de que le decimos, a ver, quiero que me digas en un minuto todos los animales que te puedan venir a la cabeza. Las personas con inatención les cuesta. ¿Por qué les cuesta llegar a la categoría semántica y empiezan a buscar en su cabeza un montón de cosas y entonces no las tienen en un minuto todas las que yo espero? Baja el seguimiento de secuencias conductuales hasta conseguir una meta, o sea, se van parando, se paran, ¿no? Y se distraen en el camino. Se van para acá y se van para allá y son de estos que llegan a la meta, pero 3 horas después. Su velocidad de respuesta, aquí al revés, en vez de ser demasiado rápida, por lo general es más lenta, ¿no? Hacen las cosas más lento que lo que estamos esperando. Y el bajo rendimiento en pruebas con límite de tiempo, como decíamos, ¿no? Por la velocidad de procesamiento. La que sigue, por favor. Seguimos con el TDA tipo inatento, tiene una pobre discriminación atencional, pues porque les cuesta acabar de llegar a donde tienen que llegar, hacer la focalización y la selección. En la memoria de trabajo verbal, o sea, si yo les digo algo como, sube ahí arriba, saca tu suéter rojo, lávate los dientes y, despídete de tu papá, a lo mejor suben, se despiden de su papá y dejan todo lo demás atrás, ¿no? Eso es lo que pierden un poco la secuencia de cosas. Dificultades para automatizar. Estos necesitan muchas repeticiones para aprender algo. O sea, si yo necesito, bueno, una persona por lo general necesita 5 veces, ellos pueden necesitar 10 o 15 para poder automatizar un proceso. Tiene problemas de detección selectiva y sostenida y muchas veces tiene habilidades visoperceptuales derivadas de los líos atencionales visuales. La que sigue. Y son estos de los que a veces tienen errores también para escribir, que se comen letras, que incluso pueden invertir B por D y que no necesariamente tienen dislexia, ¿no? Sino que más bien es un factor de atención y eso sí es importante hacer un diagnóstico diferencial. Las personas que tienen un TDA hiperactivo impulsivo por lo general mantienen la mayoría de las funciones ejecutivas sin alteración. Generalmente les va muy bien, por eso les va muy bien en la escuela. Tienen una baja flexibilidad cognitiva, o sea, son necios, son tercos y nada más ven derechito, ¿no? Las otras opciones no la toman y por lo general tienen líos sociales precisamente porque al no ser flexibles, pues no toman las opciones que ofrecen los otros y entonces, pues, si no juegan a lo que yo quiero, pues no juegan, ¿no? Tienen problemas de coordinación motora por precipitación. Son estos que dicen, ay, es que es muy torpe, choca con todo, tira todo, ¿no? Y tienen tiempos de reacción más largos, en el sentido de que, pues para cuando ya me di cuenta, típico de que estoy en una tarea, estas de go, no go, y tengo que pegar en la mesa, y pegan 3 horas después o 3 horas antes. ¿Ok? La que sigue. Es importante saber que el trastorno por déficit de atención tiene comorbilidades frecuentes y es muy frecuente ya. Si nos ponemos a pensar en lo que hablé en la primera parte de la plática, que tiene que ver con qué zonas del cerebro y qué neurotransmisores están involucrados, pues es bastante lógico, ¿no? Tiene que ver con la ansiedad, con la depresión,
con el oposicionismo, que tiene que ver mucho con la regulación y con el poder decir hasta dónde sí y hasta dónde no, con las adicciones, que también tiene que ver con este sistema supervisor y regulatorio, y con los trastornos del aprendizaje, porque como les decía, pueden tener líos en las matemáticas, pueden tener líos en la lectoescritura, pueden tener fea letra por las secuencias motoras, ¿no? Pueden tener y estas cosas pueden cambiar con el tiempo, o sea, no tiene que ser lo mismo toda la vida. Tienen un tipo de problema a lo mejor en la niñez, otro en la adolescencia y otro en la adultez. Es mucho más frecuente la ansiedad y la depresión en los adultos. Obviamente es mucho más frecuente el oposicionismo y las adicciones en los adolescentes y mucho más frecuente los problemas de aprendizaje en los niños más pequeños. La que sigue, por favor. Y aquí viene un poco esto de la medicina, ¿no? ¿Por qué sí hay que darles medicina? Porque la medicina en realidad lo que está haciendo es compensar por lo que su sistema neuroquímico no está logrando hacer eficientemente, ¿no? Yo siempre a los papás les pongo como ejemplo, bueno, si yo no proceso bien el azúcar y necesito insulina, pues, si no me das insulina no la voy a procesar y no hay manera. Hazle como quieras, ¿no? A lo mejor no puedes tener una dieta baja en azúcar y pues más o menos ahí la puedo llevar, pero sí necesito yo que me des insulina para poder procesar las azúcares sin lugar a duda. O si yo tengo hipertensión arterial, ¿no? Si no me tomo la medicina para regular mi hipertensión, seguramente al rato me va a dar un infarto o un accidente vascular cerebral, porque es algo que yo no estoy teniendo y que necesito para. Aunque no lo crean, esto es un poco así, ¿sí? Y el metilfenidato, que ya lleva 60 años de existir, espero no estarme equivocando, porque a lo mejor son más, pero por lo menos 60 años ya existiendo claramente como un medicamento que de diferentes maneras ahora lo hacen de liberación prolongada y de diferentes características y dosificaciones, pues sí, mejora las funciones cognitivas en las que se involucra la corteza prefrontal a través de la acción de ciertos receptores de dopamina que sobre todo hay un receptor de la recaptura de la dopamina que está trabajando muy rápido. El metilfenidato lo ocupa y entonces deja que esta sustancia esté ahí el tiempo que se necesita para las actividades que esta persona lo necesita. La que sigue, por favor. Y los hallazgos de la ciencia también nos hace que pues, podría ser relevante entonces seleccionar un tratamiento específico farmacológico según las características. Le das a la que sigue, por favor. Entonces parecería ser que los estimulantes, y esto bueno, depende también porque luego también ya hemos visto que no es cierto, los estimulantes parecería ser que van muy bien para las personas inatentas desorganizadas. Los antagonistas de serotonina podrían ser para el subtipo hiperactivo impulsivo y los bloqueadores de DA2 para el subtipo combinado. Sería como una cuestión muy general, pero obviamente la clínica y las personas tenemos diferencias individuales. Entonces, aunque esto podría ser como un lineamiento general, no necesariamente así pasa para todos. Y hay quienes tienen hiperactivo impulsividad y están tomando metilfenidato y les va requete bien. Vamos. Yo creo que sí, pásate rápido porque sí quiero hacer claro que la epilepsia es un factor importante que sí puede verse acompañado de trastorno por déficit de atención. Y hay niños que tienen, no es que se relacionen. Y es claro que un niño con TDA no va a tener epilepsia y un niño con epilepsia no va a tener TDA por tener una u otra. Pero sí es frecuente que vayan juntos. Entonces, muchos pacientes de los que tenemos con epilepsia sí tienen también un trastorno por déficit de atención como morbilidad, ¿ok? Y es el tipo de problema de atención, pues puede ser bastante combinado, no es nada más un déficit de atención puro, ¿no? Y frecuentemente pueden ocurrir, como vemos, ¿no? En la misma persona, en el mismo niño, y que el tratamiento sintomático de la hiperactividad por lo general puede ser útil y no está contraindicado. Y esto sí quiero hacer cierto énfasis porque muchas personas, incluso médicos, de modo lo siento, si les dicen, pues su niño no puede tomar metilfenidato porque tiene epilepsia y porque está tomando medicamentos para controlar las crisis. Y cada vez más nos queda más claro, como ven, desde el 97 nos quedó claro y empezaron a hacer los primeros trabajos que no es cierto, ¿no? No está contraindicado
ni se contrapone dar medicamento para uno o para otra condición o para las dos al mismo tiempo en estos niños. La que sigue, por favor, Angélica. ¿Qué hay que hacer para rehabilitar? Y ya nada más me llevo un minuto en esto rápidamente, ¿no? Pues sí tenemos que cuando trabajamos con niños, adolescentes o adultos que tienen déficit de atención o problemas de atención por cualquier razón que esta sea, cualquier alteración neurológica, hay que considerar los estímulos ambientales, la complejidad de la tarea y la aproximación cognitiva. Los estímulos ambientales, por ejemplo, en la escuela, puede tener que ver desde cómo está organizado el salón de clase, cuántos alumnos hay en el salón de clase, dónde está sentado el niño en el salón de clase, ¿sí? Y qué tipo de atención o cercanía tiene con la maestra que puede tener una supervisión constante con él. Una aproximación cognitiva tiene que ver con el sistema. Entonces, sí, ni modo, hay mejores sistemas educativos o pedagógicos para los niños con déficit de atención, dependiendo también del tipo de trastorno que tienen, que otros, ¿no? Y la complejidad de la tarea, generalmente, sí, en tareas más complejas, obviamente, sobre todo los que tienen problemas inatentos, pues la mayor complejidad, más trabajo, más tiempo y mayor dificultad para poder tener atención. Entonces, hay que dividir las tareas, hay que hacerlas por pasos y siempre empezar por la más difícil y terminar con la más fácil. La que sigue. Es importante la rehabilitación, aunque no lo crean, y la regla de oro casi siempre, obviamente va a haber excepciones, son actividad. Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, ese sería un punto. Tener apoyo terapéutico, ya sea de funciones cognitivas, de tipo cognitivo-conductual y o afectivo-emocional, y la medicación. Ese triángulo se ha considerado como la regla de oro para tratar a las personas que tienen trastornos, ya sea por déficit de atención o trastornos de la atención y de la regulación provocados por otra cuestión. ¿Ok? Adelante. ¿Qué hay que hacer? Sobre todo establecer periodo de descanso durante la actividad. Las personas que tienen déficit de atención no deben de quedarse 2 o 3 horas estudiando. 45, 50 minutos a lo mucho, luego tener 10, 15 de descanso y luego seguirle, modificar el ambiente para recibir estímulos distractores. Y esto puede incluir el meter un ruido de fondo, por ejemplo, música, ¿no? Ni modo, yo sí lo uso como un método de rehabilitación y frecuentemente cuando tengo niños o adolescentes o adultos en terapia, va música de por medio y va música de fondo que ayuda a ruido de fondo para bloquearlo los demás. Simplificar instrucciones para reducir la cantidad de información que debe de ser procesada y controlar la velocidad. Entonces, a este niño que le dije, sube, ve por el suéter, lávate los dientes y espera a tu papá, le digo una cosa a la vez y que me mire a los ojos cuando se lo digo, y entonces probablemente sí va a poder hacerlo todo. La que sigue, por favor. Ups. Ayudas verbales para facilitar que el paciente focalice su atención en la tarea. Entonces, hay que usar ellos mismos, y ustedes se van a dar cuenta, bueno, ya que evaluó muchos niños y personas, se van diciendo a ellos mismos, ah, sí, claro, aquí va a haber prueba de claves del Weisler. Ah, sí, el 4 lleva esta que es como una L y esto. Y se van autoayudando verbalmente para poder mantenerse en la tarea y no perder la secuencia. Muchas veces eso es lo que hay que dar en un salón de clase o en una actividad a estos niños o estas personas para poder hacer la tarea hasta el final. Como decimos entonces, hacer escritas o verbales estas cuestiones y que orienten también cuándo debe de cambiar de un componente de tarea a otro, ¿no? Darle el tiempo suficiente y estas son las actuaciones curriculares más frecuentes, que les den más tiempo en los exámenes, que les den más tiempo para terminar las tareas y o que cuando hayan terminado el examen todos y ellos no han terminado, decirle, ya ver, ven, te hago las preguntas y tú dime y ya yo acabo aquí de poner y vemos qué, ¿ok? La que sigue. Variar las actividades. Si hacemos las cosas de la misma manera y son demasiado automatizadas las cosas, frecuentemente van a perder el interés. La motivación es uno de los factores más importantes para el aprendizaje, para tener la atención, para codificar y para consolidar la información. Así que si dan clase, no sean tan aburridos como yo. Hay que mantener el interés, ¿ok? Y identificar los signos de fatiga. Una gente fatigada no va a atender igual
¿no? Y hay que hacer las cosas cuando están en su mejor momento. Y graduar, como decíamos, ¿no? La dificultad de las tareas. Siempre empezar cuando estoy mejor, con lo más difícil, y cuando ya estoy con lo más, cuando estoy más cansado, hacer las cosas más fáciles. Ahora sí, ya, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Para empezar, muchísimas gracias en lo que se animan a hablar, porque no creas, siempre cuesta trabajo. Entonces, quien tenga ganas, ahorita ya tenemos una pregunta aquí, pero también la pueden poner en el chat y ya sea Aleli, que ya pudo llegar, o yo estaremos al pendientes de ellas para poder pasárselas a Eva. Entonces, Adair, adelante, por favor. ¿Sí me escucho bien? Sí, ¿Sí? sí, te escucho, Day. Bueno, yo tenía una pregunta de cómo es que se puede determinar la presencia de este trastorno en personas que posean otro tipo de trastornos, ya sea como el autismo o incluso otro tipo de situaciones como lo que viene siendo el síndrome de Down o incluso un tipo de retraso. ¿O hay Ok, algún test, alguna técnica o algo? ok, te voy a decir. El tener retardo intelectual no te exime de tener trastorno por déficit de atención. Entonces, sí tenemos personas con déficit intelectual, con síndrome de Down. Yo trabajé muchos años con pacientes con síndrome de Down que tienen además un trastorno por déficit de atención que puede ir acompañado, igual como decíamos, ¿no? Con la epilepsia. Y como venía yo diciendo al respecto, ¿no? Esto de los trastornos del desarrollo, hay un cierto tipo de pacientes con trastorno por déficit de atención que tienen muchos elementos frontales, incluyendo, por ejemplo, los líos para leer, las señales sociales, porque obviamente eso también lo tengo que leer, igual que como tengo que leer mis emociones, ¿no? Y que tienen, por ejemplo, características de TOC, ¿no? De aspectos de trastorno obsesivo compulsivo y que no son muy flexibles, que muy frecuentemente, obviamente, los ponen más en el línea del espectro autista que en el trastorno por déficit de atención. Además de hacer las pruebas neuropsicológicas y hacer una buena historia clínica, la buena historia clínica para los médicos y para los psicólogos sigue siendo un instrumento muy valioso. Y entonces, además de hacer una buena historia clínica, sí te sugiero usar cuestionarios específicos o pruebas específicas. Yo, por ejemplo, una que me ha funcionado muchísimo para poder saber hasta dónde sí tengo o no un paciente con una condición del espectro autista es una prueba que se llama IDEA, que le hizo una persona que se llama Rivière, que es un español, creo que es catalán, que creo que se puede conseguir, bueno, no sé, yo la conseguí hace muchos años y la verdad es una prueba muy útil porque te dice todos los elementos en los que una persona con una condición de espectro autista falla, ¿no? Desde la socialización, la comunicación social, la flexibilidad cognitiva, la capacidad del pensamiento imaginativo, el complejo, el entender cosas implícitas y explícitas. Y te lo va poniendo como bastante, a base de la observación y a base de preguntas y demás, te lo va poniendo con números. Y entonces sí te puedes dar una idea de dónde está. Y si no te llega a una puntuación significativa, tú más bien podrías pensar que este niño es uno de estos pacientes que tiene un trastorno por déficit de atención tan complejo que raya entonces en esta cosa que decía Biderman, ¿no? En casi un continuum entre uno y otro. Y les digo, todavía está el- la idea de que en realidad muchos de estos trastornos son un continuum nada más de intensidad y diferencia de síntomas, pero que todos van en la misma línea del neurodesarrollo. Sí hay algunas pruebas específicas como el chat y estas cosas, ¿no? Si quieres usarlas, también se pueden usar, pero sí creo que es importante usar pruebas que tú puedas ver, que tú puedas utilizar y ver cómo está procesando este paciente, como te decía yo, sobre todo las cuestiones sociales, entender cuestiones sociales, solución de conflictos y entender aspectos implícitos del lenguaje. Muy ¿Sí? bien. ¿Contesté algo? ¿Contesté algo a la pregunta? Sí, sí la contestó. Muchas gracias. Gracias. Aleli, entonces voy a parar el stop, voy a hacer un stop share y nos vamos para que nos veamos mejor. Entonces, Aleli, adelante. Muchísimas gracias por la plática, doctora Eva Belmar.
De veras que me describió, y es horrible delatarse porque es muy cierto. O sea, yo como persona adulta con TDA, que varios de mis psicólogos me decían, es que tú ya no tienes TDA, tienes otro tipo, porque se llama otro tipo. Esa es una de mis preguntas. Se decía o se dice actualmente que los adultos ya no tenemos TDA, pero usted con la plática acaba de decir que sí, sí seguimos diciéndolo. ¿Por qué llegan a decir que se nos convierte o se traslada? Que ese puede ser un tema que se tiene. Esa es una. La segunda, pues ya me dijo y ya me describió y ya me delaté, y yo se los digo a mucha gente y por ello les pido una disculpa porque sí, bien, me voy distrayendo, llega la gente, a pesar de que ya pongo mi hora, o sea, tiene uno como adulto ponerse varias claves para tratar de recordar las citas, que no te lleguen y te interrumpan, que de repente llegan y te interrumpen, aunque tú ya estás tratando de organizarte, concentrarte, es difícil. Y evidentemente no hay una medicación, sino que hay un trabajo que lleva por medio de estar apuntando, estar recordando, estar todo esto y demás. La segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer? O sea, si mi Ok, mente está. sí. La primera, déjame decirte, la primera, porque yo también se me van las ideas, si me dices tanta información, me voy a perder. La primera es, sí, se llama un poco y le dicen ahora un TDA residual del adulto, ¿no? Que es como lo que te quedó de. En realidad, te digo, la gente que maneja bien esta cuestión de lo que habla es que evoluciona. Y como te decía yo, cambia. Y cambia de características. Y entonces, a lo mejor, como te decía yo, ¿no? Ahora tienes más adicciones, qué sé yo, al cigarro y a cosas que te pueden ayudar a concentrarte mejor. Esto del café y el cigarro es una fórmula fantástica. Si no hiciera tanto daño, carajo, ¿qué importaría? Todos tomaríamos café y cigarro y estaríamos muy atentos y muy metidos. O sea, estaría muy bien. El lío es que para la salud pues no, ¿no? Entonces no conviene, ¿no? Por eso es mejor buscar otras alternativas desde el punto de vista de medicarte, ¿no? Hacer mucho ejercicio, por lo general, funciona. Funciona a cualquier edad, desde los chiquititos hasta los viejitos que pongo a caminar 30 minutos diarios, por lo menos 5 de 7 días de la semana, porque para ellos esto te echa a andar un montón de cuestiones de neuroquímicas y además implica cosas. Aunque no lo creas, por ejemplo, ahora estamos peleando mucho esto de escribir. Escribir implica echa a andar un montón de cosas y entonces escribir desde la fecha te va ubicando en tiempo, te va estructurando, te va organizando. Así que todas estas cosas que tú haces, que dices que escribo y hago listas y demás, y pues no serás la única, porque además a quienes les ponemos colorcitos y tamaño de letra grande. O sea, porque eso son estrategias con las que tú te organizas y te estructuras. ¿Para qué? Porque si yo no pongo mi celular aquí donde siempre lo pongo y se queda por ahí, jamás lo voy a encontrar, porque mi cabeza no da, porque no tenga la estructura de organización y entonces ya los estímulos son muchos, ya no sé buscar, no puedo orientar, enfocar, seleccionar, ¿me entiendes? O sea, sí estás tú encontrando estrategias y lo que puedes seguir haciendo es, como dije, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y seguir desarrollando estrategias y tener como muy puntuales cuáles son tus problemas para que entonces, si en un momento dado sí crees que quieres mejorar esto, ir con una terapeuta de estas cognitivo-conductuales y decirles, a ver, esto no he encontrado cómo. Y entonces ella te ayuda a desarrollar desde disciplina mental, estrategias y cosas así como estas de los mapas mentales, los colorcitos, los recordatorios. Yo tengo uno fantástico que es la mujer que trabaja aquí en mi casa y siempre que salgo a trabajar me dice, ya lleva todo y con eso me alcanza para que no deje yo el gafete, el celular, o sea, pero es eso, ¿me entiendes? Es una estrategia que además ella le entró perfecto, ya lleva todo y ¡pum! Mi cabeza rápidamente entra en un modo organizacional y empiezo a palomear en mi cabeza si traigo todo. O sea, tienes que encontrarte también afuera las cosas. Hay una persona que me dice, es que siempre se me olvidan las llaves, no es que, ok, vamos a poner, ¿qué es con lo que no saldrías de tu casa? Sin eso no sales de tu casa. Ah, pues las llaves del coche. Bueno, pues ahí pon todo. Junto a las llaves del coche, porque si no, no te vas, pon todo lo que tienes que llevarte la mañana siguiente. Entonces, el ir desarrollando cosas
que te ayuden a estructurarte y hacértelo más fácil, está bien. Y ahora también a ratos hay que entender, sobre todo a las mujeres, de modo las hormonas juegan para bien y para mal. Después de cierto tiempo, bueno, primero aquí ya saben, ¿no? Todo esto de las espinas dendríticas, que esas sí me las sé muy bien porque también me tocó verlas. Yo también fui parte de esos laboratorios en un momento dado, de que desaparecen y desaparecen, aparecen, dependiendo del ciclo, del momento del ciclo. Llega un momento en el que después de cierta edad yo he tenido pacientes que me dicen, es que me estoy volviendo tonta. ¿No? Es que yo hacía tantas cosas y era muy organizada y funcionaba así y demás. Y probablemente sí eran pacientes que habían tenido trastorno por déficit de atención, a los cuales los estrógenos les estaban manteniendo muy bien. Bajan los estrógenos y entonces, pues ya hay un montón de cuestiones de procedimientos que no se puede. Y pues ni modo, ¿no? A ratos también les digo, bueno, también hay que entender que a veces, pues en vez de hacer 15 cosas hay que hacer 10, ¿no? Y también hay que empezar a delegar cuestiones y a veces escoger tus prioridades, porque si no también te la vas a pasar mal y vas a vivir con la sensación de fracaso todo el tiempo. Entonces sí, todavía hay cosas que se pueden hacer y sí, los adultos también tienen características de TDA que les pueden estorbar para la vida. Sí. Sí, es increíble todo lo que dijo, porque sí, es el saco puesto de Alelí al 10. La también es encontrar el teléfono. Ya no me quito este reloj porque así encuentro el teléfono donde ande sonando. Pero la pregunta también es, ¿llegamos a sentirnos que empezamos con un Alzheimer o que empezamos con una demencia senil por estas pérdidas de memoria? Esa es la parte en donde la pregunta, ¿llegaremos a eso o seguiremos controlándonos con terapia? No necesariamente, porque además pues una condición no quita la otra, ¿no? La verdad es que también, bueno, todos sabemos que un poco del deterioro cognitivo, que no necesariamente es Alzheimer, hay de muchos tipos, sí puede venir también en familias, así como el TDA, ¿no? Pero que también puede haber un montón de factores y todos saben, ser mujer sí es un factor para tener deterioro cognitivo, no tener terapia de reemplazo hormonal sí es un factor que puede mejorar o empeorar, ¿no? Tener más educación es un factor que puede mejorar o empeorar, ¿no? El hecho de poder tener. Entonces, si tú tienes TDA, pero, de hecho, en Estados Unidos dicen muy claro, ¿no? Eres una mujer pobre, con poca educación, menopáusica, y que además ha tenido líos circulatorios y esta cuestión, tu probabilidad de tener un deterioro cognitivo es mayor que el de otra persona, ¿no? La edad siempre va a ser el primer factor para ello. Entonces, no te quita una cosa de la otra, pueden ser que tengas en un momento a las dos, pero la realidad es que hay muchas personas que, pues, ni modo, con la edad. Ahora es normal que con la edad perdamos cosas y perdamos ciertas funciones, pero ganamos otras, ¿no? Este pensamiento reflexivo y este pensamiento más introspectivo y la lógica y la abstracción que logramos tener con la edad, pues muchos chavos ya la quisieran, y si no, no, aquí ya debo tener 20 chavos que van a levantar la mano y van a decir, esta mujer, ¿qué le pasa, no? Pero es real, tenemos una forma de pensamiento distinta, entonces también lo que hay que aceptar es que hemos cambiado nuestra forma de hacer las cosas y que pues ni modo, a lo mejor lo que hacemos o tenemos que cambiar la manera de hacerlo o pues darle también un poco, delegar a gente que tiene más habilidad en esas cosas lo que estamos haciendo. Muchas gracias, doctora. Y aquí, a reserva de que nos responda Eva, pero no sé si haya estudios, Eva, que sugieran que el TDA en algún momento o que hay una mayor prevalencia de enfermedades neurodegenerativas en pacientes que tuvieron TDA. No. Entonces, eso también que te tranquiliza. Sí, hay estudios que dicen que hay mayor delincuencia, que hay mayor adicción, ¿no? Que hay mayor, otro tipo de cuestión, líos sociales y meterte en líos con lo. O sea, eso sí hay estudios muy claros. Y obviamente tiene que ver con esta falta de regulación e inhibición. Tengo muchos más, es mucho más claro que hay otros factores que te dan, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico repetitivo o uno fuerte que te diera bien, ¿no? La falta de sueño es muy importante, de verdad es muy importante. Esto de dormir bien a ratos, y mis hijos estarán riendo del otro lado de la pantalla porque su mamá duerme pésimo. Yo creo que va a estar esperando tener una mamá con Alzheimer dentro de 10 años, pero es que dormir mal es una de las cosas que mucho fastidia al cerebro y hace que
y cada vez hay más estudios que sí te hacen evidencia de que trastornos del sueño, que hay varios, ¿no? Desde la apnea del sueño, la conciliación, el tener el sueño interrumpido, 20 cosas, eso sí puede predeterminar un deterioro neurocognitivo temprano, ¿no? Eso es un factor importante, ¿no? También de lo que hemos platicado, la alimentación, ¿no? También tener, por ejemplo, síndrome metabólico o diabetes, o prediabético, altos índices de glucosa en sangre, todo esto, alto colesterol, ¿no? Todo esto sí ya se sabe cada vez más que hay una asociación con el posible desarrollo de neurodegenerativas, pero qué bueno que nos dices que Y el aquí, a ver, TDA qué bueno que no, hablaste de la alimentación, nada más quiero decir una cosa. Los colorantes no pasa nada con las personas con TDA, no les afecta, pero el azúcar sí. Y cada vez es más claro que Alelía se tocó la cara otra vez. Aguas con el azúcar y sobre todo el azúcar en la noche. En la noche no coman azúcar, cómanse una quesadillita, hasta unos taquitos al pastor. Y de verdad, 2 tacos al pastor son menos malos que un pastel. O sea, cómanse algo que tenga proteínas, ¿no? Y que tenga otro tipo de carbohidratos que no sean azúcares directos, pero comerse pastel, comer cereal, comer fruta, incluso no coman fruta en la noche, mejor échense en la mañana después. Y ahora, como el síndrome metabólico también dice, cómanse primero la parte salada del desayuno y luego entrenle a la fruta, ¿no? Pero sí es real que los azúcares sí afectan, sí, sobre todo con las personas que tienen hiperactividad e impulsividad, el azúcar y por lo tanto, también ahí hay que tomar en cuenta pues, los que pueden producirse o volverse azúcares después, como serían los alcoholes. también. Y mencionaste algo súper importante que me interesa muchísimo, que sobre todo los chicos que están en la parte de servicio social tengan muy claro que un TDA mal diagnosticado, y esto yo se lo oí por primera vez a Eva, un TDA mal diagnosticado en niños puede generar una propensión en los hombres, sobre todo cuando está con esta impulsividad y demás, adicciones y muchas veces también una tendencia a conductas de tipo delincuentivo, Sí, en sí, y eso las fue muy chicas. derivado en ese entonces de un estudio que salió de la cárcel, ¿te acuerdas? Pero te acuerdas, y de las chicas Embarazadas. a lucrar con su cuerpo. No le quiero llamar prostitución propiamente dicho, aunque puede llegar a la prostitución, pero lucrar con su cuerpo porque en gran medida en las chicas esto está asociado a una baja autoestima. Entonces, cuando las chicas dentro de este entorno de clase se dan cuenta de que no están al nivel de las demás, que la empiezan a bullear, ¿no? Que ahorita ya le conocemos como bullying y ya sabemos que no es normal que unos nos molestemos a otros. Cuando empiezan estos trastornos, entonces las chicas empiezan a buscar qué otras formas tienen de resaltar dentro de su entorno social y esto las lleva a la motivación de lucrar con su cuerpo. Entonces, tengan muchísimo cuidado justamente porque puede estar en manos de ustedes como buenos psicólogos detectar esto a tiempo, tratarlo a tiempo y evitar que haya este tipo de conductas. Perdón, Eva, ahora sí. No, 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 exacto, y que te acuerdas, qué bueno que te acuerdas de esos estudios, porque había 2 estudios que se hicieron precisamente en ese momento en el que, pero aquí sí les voy a decir, lo que pasa es que Angélica estuvo haciendo un semestre conmigo, en la parte clínica cuando empezaba un poco ya, con todo esto, ¿no? Y y entonces resultó que salieron algunos estudios en los que veían al grupo, un grupo de madres solteras muy jóvenes, madres adolescentes, y que tenía que ver desde luego una parte con abuso sexual, desde luego, por desgracia, ¿no? Pero otra parte tenía que ver con esta falta de control, regulación e impulsividad, que son chicas que no se regulan, no, pues, no se ponen el condón antes cuando tenían que hacerlo. Este tipo de cosas que tiene que ver con conductas impulsivas, no pensadas, y que entonces se metían en este tipo de líos y entonces tenían un montón de embarazos no deseados a raíz de esta parte de la impulsividad. Y la otra era que hicieron un estudio en la cárcel, en unas cárceles de jóvenes delincuentes, ¿no? Y cuando fueron haciendo historias clínicas hacia atrás, se dieron cuenta que buena parte de ellos tenían características de trastorno por déficit de atención y que si hubieran sido tratados en su momento y a tiempo, a lo mejor hubieran evitado que cayeran en este tipo de conductas delictivas. Pero es que por lo general son niños entonces que ya corrieron de la escuela,
que todo el mundo los tacha como indeseables, que tienen líos sociales, que académicamente no les va bien, y pues, entonces también lo que esto implica socialmente es todo lo que viene además, ¿no? Asociado a todo esto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que son todas. A mí me quedan muchas, pero yo tengo la oportunidad de platicar después contigo, así que no le quiero robar el espacio a nadie más. ¿Algo más? O ya no. Bueno, pues Pues entonces, muchas gracias a ustedes, por invitarme. no, muchísimas gracias. Por fin te puedo presentar a Leli, que es la directora del Centro de Neuroreparación o de Neurorestauración, con el que tenemos esta vinculación tanto para servicio social como para, ahora vamos a hacer un taller de seminarios transversales. Entonces tenemos muchos proyectos académicos muy bonitos, incluida esta serie de conferencias. Entonces, bueno, pues qué bueno que pudiste llegar al final de cuentas, Arely, sé que las cosas se complicaron por allá, ya platicaremos. Y Eva, muchísimas gracias de verdad por darte el tiempo de estar aquí con nosotros hoy. Con Y mucho gusto, muchas gracias por invitarme. esperamos que en algún momento podamos volver a contar contigo, porque este es uno de los tantos temas que maneja Eva, pero son muchísimos. Ay, muchas gracias. Y además, a lo mejor también de un enfoque un poquito diferente, no más desde la clínica, de que de lo que me imagino que la mayoría de tus eh, oyentes o participantes hacen, ¿no? Que en general pues, tiene mucho que ver con investigación más bien básica. Y pues la parte clínica siempre tiene una resonancia. Y yo creo que este vínculo entre la parte básica y la parte clínica es muy, muy importante, ¿no? Que sí existe, que ahí está, y de que no es que estemos divorciados, sino nada más hay que aprender bien a conjuntar las dos partes de lo mismo. Exactamente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Chao. Bye. Nos vemos, Angélica. Suerte. Gracias.